Bienvenidos a todos a nuestra inmersión profunda de hoy. Preparaos porque nos vamos a sumergir en un tema fascinante, la empatía y el síndrome de Asperger. Un tema que siempre da mucho que hablar, ¿verdad? Totalmente. Y para esta inmersión nos vamos a basar en un estudio de 2007 que se titula Agarraos, ¿a quién le importa? Revisando la empatía en el síndrome de Asperger. Ya desde el título nos invita a cuestionarnos algunas cosas, ¿no? Sin duda. El título ya nos da una pista de que vamos a entrarnos en un terreno complejo. Y es que la empatía en general es un concepto que a menudo se malinterpreta. Totalmente. Y este estudio, pues mira, se centra en cómo se manifiesta la empatía en personas con síndrome de Asperger. Ajá. Y lo interesante es que no se limita a hablar de la empatía en general, sino que va más allá. Va desgranando los distintos tipos de empatía que existen. Exacto. Habla de la empatía cognitiva, que sería la capacidad de entender el punto de vista del otro. Mm. Y por otro lado, la empatía afectiva, que esta se refiere a la respuesta emocional que tenemos ante los sentimientos de los demás. Dos caras de una misma moneda, podríamos decir. Totalmente. Y para medir estos tipos de empatía, el estudio utiliza una herramienta que se llama Índice de Reactividad Interpersonal. Una herramienta muy utilizada en la investigación sobre la empatía. Ya veo. Les permite a los investigadores evaluar con mayor precisión las respuestas emocionales de los participantes en el estudio. Interesante. ¿Y quiénes participaron en este estudio? Pues el estudio involucró a dos grupos. Por un lado, adultos con síndrome de Asperger y por otro lado, un grupo de control, que este grupo de control no tenía el síndrome, claro. Y lo importante es que ambos grupos estaban emparejados por edad, género, nivel educativo e incluso cociente intelectual. O sea que se aseguraron de que las diferencias que encontraran no se debieran a otros factores. Exacto, una metodología rigurosa para obtener resultados fiables. Me gusta, me gusta. ¿Y qué descubrieron? Cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, uno de los hallazgos más llamativos es que las personas con síndrome de Asperger obtuvieron puntuaciones más bajas en las pruebas de empatía cognitiva. Esto parece confirmar la idea generalizada de que les cuesta ponerse en el lugar del otro, ¿no? En cierto modo, sí. Los resultados sugieren que pueden tener dificultades para comprender las perspectivas ajenas. Oh, claro. Pero ojo, porque aquí viene lo interesante. En las pruebas de empatía afectiva, concretamente en la escala que mide la preocupación empática, no hubo diferencias significativas entre el grupo con síndrome de Asperger y el grupo de control. O sea que a nivel emocional sienten la misma compasión por los demás. Exactamente. Sienten la misma preocupación, el mismo interés por el bienestar del otro. Esto tira por tierra muchos mitos, ¿verdad? Sin duda. Este estudio nos invita a replantearnos muchas ideas preconcebidas sobre el síndrome de Asperger. Totalmente. Y aún hay más sorpresas, ¿no? Sí, sí. Resulta que las personas con síndrome de Asperger puntuaron más alto en la escala de malestar personal, que esta mide la ansiedad e incomodidad en situaciones tensas. Curioso. ¿Y eso cómo se interpreta? Pues es un dato que nos hace reflexionar. Podríamos decir que las personas con síndrome de Asperger experimentan la empatía de una forma más intensa a nivel emocional, y esto puede generarles ansiedad. Claro, es como si fueran más sensibles a las emociones ajenas, aunque a veces les cuesta interpretar las claves sociales. Exacto. No es que sean menos empáticos, sino que su empatía se manifiesta de otra manera. Un dato muy revelador. Ya. Realmente nos hace replantearnos cómo entendemos la empatía, ¿no? Totalmente. Y este estudio subraya la importancia de no quedarnos en la superficie, de ir más allá de las apariencias. Claro, porque alguien con síndrome de Asperger puede parecer distante o frío en un primer momento, pero en realidad estar sintiendo una gran compasión por la otra persona. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la comunicación. Si las personas con síndrome de Asperger tienen dificultades para expresar su empatía de forma convencional, ¿cómo podemos ayudarles a que se sientan comprendidos? Buena pregunta. El estudio también habla de eso, ¿verdad? De la importancia de buscar formas de facilitar la expresión de la empatía en personas con síndrome de Asperger. Sí, apuntan a la necesidad de investigar el potencial de las terapias de habilidades sociales para ayudarles a comunicar sus emociones de forma más efectiva. Es decir, dotarles de herramientas para que puedan expresar lo que sienten de una forma más clara. Exacto. Porque a veces la dificultad no está en sentir la empatía, sino en comunicarla. Totalmente. Y esto nos lleva a otra área de investigación que menciona el estudio. La relación entre la empatía cognitiva, la empatía afectiva y la teoría de la mente. Ah, sí. Un tema fascinante. Teoría de la mente. ¿A qué se refiere exactamente? Pues la teoría de la mente es la capacidad de comprender los estados mentales de los demás. Es decir, entender que otra persona puede tener pensamientos, creencias e intenciones diferentes a las nuestras. Ah, vale. Es como intentar meternos en la cabeza del otro, ¿no? Exacto. Y este estudio sugiere que, mientras que la empatía cognitiva y la teoría de la mente parecen estar relacionadas,
La empatía afectiva sería un proceso independiente. O sea que podemos entender por qué alguien se siente de cierta manera, pero no necesariamente compartir esa emoción. Precisamente. Y esto nos lleva a un punto crucial. La empatía no es un concepto único, sino que se manifiesta de formas muy diversas. Y comprender esta diversidad es fundamental para construir relaciones más sanas y auténticas, ¿no? Sin duda. Y este estudio, en definitiva, nos anima a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre la empatía, a mirar más allá de las apariencias y a valorar la riqueza de la experiencia humana. Totalmente de acuerdo. Aprender sobre la empatía en personas con síndrome de Asperger nos ayuda a entender mejor la empatía en general. Exacto. Y eso nos lleva a una reflexión. Si la empatía no se limita simplemente a entender por qué alguien se siente de cierta manera, sino que también implica compartir esa emoción. ¿Cómo podemos en nuestra vida diaria ser más conscientes de las diferentes formas en que se expresa la empatía? Qué buena pregunta. Es que a veces damos por hecho que todos experimentamos la empatía de la misma forma, ¿verdad? Como si hubiera un único manual de instrucciones para la empatía. Creo como si hubiera un único idioma para expresarla. Pero este estudio nos recuerda que no es así. Hay muchas maneras de sentir y expresar la empatía. Exacto. Y una de esas maneras, digamos que uno de esos dialectos de la empatía, es el que utilizan las personas con síndrome de Asperger. Me gusta esa analogía. Es como si tuvieran un diccionario emocional diferente al nuestro. Totalmente. Y en ese diccionario, la compasión y la preocupación por los demás están presentes, pero a veces se traducen en acciones o expresiones que no entendemos a la primera. Exacto. Y por eso es tan importante por nuestra parte tener una mente abierta, ser flexibles. Y dejar de lado los prejuicios y las ideas preconcebidas. Sí, sin duda. Y este estudio nos da una pista fundamental para comprender mejor a las personas con síndrome de Asperger. ¿Cuál sería esa pista? La comunicación. Si a veces les cuesta expresar su empatía de una forma que nosotros entendamos fácilmente, ¿cómo podemos tender puentes para conectar con ellos a nivel emocional? Claro, ¿cómo podemos hacerles saber que entendemos lo que sienten, aunque no lo expresen de la forma habitual? El estudio sugiere una vía muy interesante: investigar el potencial de las terapias de habilidades sociales. O sea, ayudarles a desarrollar herramientas para comunicar sus emociones de manera más efectiva. Exacto. No se trata de cambiar quiénes son, sino de darles más recursos para que puedan expresar lo que llevan dentro. Como si les diéramos un megáfono para que su empatía se escuche alto y claro. Me encanta esa imagen. Y además de esto, el estudio también propone seguir investigando la relación entre la empatía cognitiva, la empatía afectiva y la teoría de la mente. 3 conceptos que a veces se confunden, ¿verdad? Sí, a menudo se utilizan como sinónimos, pero en realidad son cosas distintas. La teoría de la mente es la capacidad de comprender los estados mentales de los demás, de entender que otra persona puede tener pensamientos, creencias e intenciones diferentes a las nuestras. Vale. Es como intentar ponernos en la piel del otro, ¿no? Exacto. Y el estudio sugiere que mientras que la empatía cognitiva y la teoría de la mente parecen estar relacionadas, la empatía afectiva sería un proceso independiente. O sea que podemos entender por qué alguien se siente triste, por ejemplo, pero eso no significa que nosotros también nos sintamos tristes. Exacto. Podemos comprender la emoción del otro sin necesariamente compartirla. Y eso nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Es necesario entender las emociones de los demás para poder sentir empatía por ellos? Y esa pregunta nos lleva al corazón de lo que es la empatía, ¿verdad? Sin duda. Bien. Y nos invita a reflexionar sobre la diversidad de formas en que se manifiesta. Este estudio nos ha abierto un montón de nuevas puertas, ¿no? Nuevas formas de entender la empatía y la conexión humana. Totalmente. Y lo más importante es que nos recuerda que la empatía no es algo estático, es un camino que recorremos a lo largo de la vida. Y en ese camino, el aprendizaje es constante. Y ese aprendizaje nos enriquece a todos sin duda. Nos hace más humanos, más comprensivos, más solidarios. Totalmente de acuerdo. Y para seguir explorando este tema tan fascinante, os invitamos a leer el estudio completo. Encontraréis la referencia en las notas del episodio. No os lo perdáis. Y mientras tanto, os dejamos con una última pregunta para reflexionar. Si la empatía es la capacidad de sentir con el otro, ¿cómo podemos crear un mundo donde haya más espacio para la comprensión, la compasión y la conexión humana? Una pregunta que nos interpela a todos, individual y colectivamente. Esa es una pregunta que nos invita a mirar hacia adentro, ¿verdad? A reflexionar sobre cómo nos relacionamos con los demás. Y creo que conecta muy bien con una de las ideas clave del estudio, la importancia de la educación emocional desde la infancia. Totalmente.
Si desde pequeños aprendiéramos a reconocer y gestionar nuestras propias emociones, estaríamos mejor preparados para comprender y conectar con las emociones de los demás. Es como si la educación emocional nos diera las herramientas para construir puentes hacia el otro, para tender la mano a quien experimenta la empatía de una forma diferente a la nuestra. Exacto, y eso es fundamental no solo para las personas con síndrome de Asperger, sino para todos. Cuanto más desarrollemos nuestra inteligencia emocional, más capaces seremos de crear relaciones sanas, auténticas y satisfactorias. Una sociedad más empática, más justa, más humana. Al final, la empatía es el pegamento que nos une como seres humanos. Sin duda, es la base de la colaboración, la solidaridad, la convivencia pacífica. En resumen, este estudio nos ha llevado a un viaje fascinante al corazón de la empatía. Hemos desmontado mitos, cuestionado ideas preconcebidas y descubierto nuevas formas de entender la conexión humana. Y sobre todo, hemos aprendido que la empatía en todas sus formas es un tesoro que debemos cuidar y cultivar. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de esta inmersión profunda, ¿cuál sería? Para mí, la clave está en recordar que la empatía no es un punto de llegada, sino un camino que recorremos juntos. Un camino que requiere apertura, flexibilidad y un compromiso constante con la comprensión del otro. Una frase para enmarcar. Y con esta hermosa reflexión damos por concluida nuestra inmersión de hoy. Esperamos que os haya inspirado a mirar el mundo con ojos más empáticos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.